Bueno, aunque quizás en las grabaciones, en la secuencia que queda en nuestro canal de YouTube, no se puede entender este paréntesis que voy a decir, con mucha alegría, pues digo que ya ha culminado un tiempo necesario de vacaciones que pude disfrutar con mi familia de una manera muy amplia, tanto con mi familia paterna y mis padres, y luego con mis suegros un corto tiempo, pero también pudimos hacer ese amplio descanso de prácticamente casi 3 semanas. Pues nos reencontramos en esta para mí hermosa labor, no porque la haga quien la haga, sino por lo que significa descubrir en el conocimiento a personas, especialmente en esta serie de graduados en Cristo, a personas, a seres humanos que han marcado de verdad la historia de la humanidad. No pudiéramos decir de toda la humanidad, pero no pasan desapercibidos. Todos siempre unidos a la vid, V-I-D de dedo, vid. Como dice el Señor, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y cada una de estas vidas representa esos sarmientos. O sea, sin Cristo no serían los héroes que hoy son, los santos que hoy son. Todos tienen un factor común. En esta serie ya estamos por el siglo XVI y empezamos en el siglo I. Por supuesto que nos hemos saltado una cantidad de santos, pero hemos conocido en todos los siglos personas verdaderamente heroicas, hombres y mujeres extraordinarios. Ignacio de Loyola no es la excepción. Ignacio de Loyola es un santo fundador. Yo debo decirles que la imagen que yo tenía de Ignacio era un santo duro de carácter y debe haber sido en cierta forma, aunque la biografía lo ablanda un poco, porque estos hombres españoles, catalanes, generalmente tienen un temperamento complejo, pero bien educado, como suele decir mi madre, aunque el temperamento sea lo que sea, cuando la persona recibe educación debe regular ese temperamento. Eso te permite no ser imprudente, no ser grosero, y eso se trabaja con el tiempo. Y quienes en cierta forma, y me anoto, tenemos a veces un temperamento un poquito complejo, nos molestamos con facilidad, se nos muestra en la cara, pues sin duda la educación te hace pensar, te hace colocarle frenos a muchas cosas que si no los tuvieras por educación te irías de bruces y herirías a muchas personas. De Ignacio podemos decir tantas cosas. Yo no soy experto jesuita, pero sin duda los jesuitas no pasan desapercibidos en mi país, Venezuela. Aquí hay colegios, obras, misiones, iglesias, sacerdotes. Además es una congregación, es un carisma 100% misionero. Además, la universidad donde yo me gradué, la Universidad Católica Andrés Bello, precisamente es una universidad gerenciada por este carisma. Y hay una iglesia en Caracas, en el casco central, que aunque se llama San Francisco, esta iglesia está llevada por jesuitas. Y ahí tuve la oportunidad de conocer especialmente a un sacerdote, el padre Martínez de Toda. Honestamente no sé si siga con vida, estaba muy mayor y tengo bastantes años que no sé de él, pero un hombre bien conocido en su gremio, que tiene artículos, que tenía un carisma bien particular y tuve la oportunidad de compartir con ellos en una oportunidad, en un momento. ¿Qué decir de Ignacio? Primero, me encanta cómo Dios va haciendo universidad con nosotros, o sea, nos va llevando, ¿no? A veces a costo de dolores fuertes. Porque el Ignacio que descubrimos acá es un Ignacio soldado, caballero, peleador, que batallaba entiendo, contra los franceses. Ignacio, cada santo es de su época. Ignacio cuando nace y cuando comienza a vivir no sabrá quizás que más adelante va a ser uno de los grandes apologetas, defensores de la fe en torno a todo lo que giró el protestantismo, que justamente es del siglo XVI, con Martín Lutero. Y además que el siglo XVI, especialmente en España, pues dio santos de renombre importantísimo. Pero de un caballero que sufre una herida, y aquí vienen un poquito las cosas cómo se van dando, ¿no? Una herida además gravísima, no tanto por su vida, sino por lo
por lo que entiendo, una herida de bala casi en la rodilla, pudo haber perdido la pierna. Los métodos hoy los vemos escandalizados, pero en esa época no había anestesia ni quirófano, eso era rudimentario total. Y estamos hablando de un hueso que solda mal, se lo vuelven a romper, o sea, eso uno nada más, ahorita uno no se lo imagina. La humanidad en cierta forma, a medida que avanza, evoluciona, o avanza, más que evoluciona, diría que avanza, mejora en tecnología, nos ha hecho menos tolerantes a crisis o a dolores. Eso es lo que se habla hoy de la generación de cristal. Hoy creamos tantas leyes, nos protegemos tanto que es impensable que hoy un ser humano diga opérenme sin anestesia. Pero sí, en esta época era algo quizás común, las muertes por infecciones. Y bueno, fíjense todo lo que el trauma que tiene que llevar, que además le soldan en la pierna, después se la vuelven a quebrar y después se la tienen que rebajar una parte que estaba brotada. O sea, verdaderamente algo que nada más uno leerlo duele. El otro punto es este estado de pasividad que tiene que vivir forzosamente Ignacio, no deseado, Íñigo, no deseado, pero que tiene que vivir, lo lleva a él a otro atractivo importante que, si hubiese sido nuestra época, seguramente Ignacio se hubiese distraído en celulares, redes sociales, películas, como lo suelo hacer yo. Pero él, el recurso que tenía de distracción para pasar el tiempo era la lectura, y su primera opción no son los textos religiosos, eran las historias de caballeros. Pero Dios le fecunda, y aquí estos son aprendizajes, como la palabra de Dios es palabra fecunda, es palabra fértil, es semilla que crece misteriosamente, milagrosamente en nosotros, a veces sin control alguno. A veces leer una frase te puede transformar la vida totalmente, como le pasó a San Agustín. E Ignacio empieza a conocer vidas de seres humanos, que además esa comparación que él hace, eso que él afirma, o que él se cuestione, además lo toma como un desafío, es una invitación para todos. Si esa gente que era el mismo barro con el que fue hecha, con el mismo barro que fui hecho yo, porque yo no puedo ser igual a ellos. Y ese es el propósito de esta serie, no imitar santos, sino inspirarnos en querer ser uno más, al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. E Ignacio entonces empieza una transformación. Ya sus batallas no serán físicas, sino que van a ser espirituales, va a ser de conquista, de dar a conocer a Jesús, de formar parte. Fíjense que a pesar de que estaba enamorado, a pesar de que la vanidad le rondaba su ser, Ignacio al final se decanta por Jesús o por Dios. Y esto también, esta reflexión es importante, y voy a hacerle un paréntesis en comparación con nuestras propias vidas. No hay nada más peligroso que las distracciones. Es bueno, es necesario, Juan Pablo II hablaba de esto, el ser humano tiene que tomar vacaciones. Yo las necesitaba. Yo creo que, por ejemplo, yo tenía más de 5 años, no 5 años, exactamente 5 años, que yo no tomaba seriamente unas vacaciones. Desde que nació mi hijo, prácticamente puedo decirlo. Mi hijo nace en marzo, ese agosto podemos tomar unas vacaciones cortas, muy limitadas también, y pasan 5 años para que ya él pueda disfrutar de otra manera, muy planificado, lo más ordenado posible, pero disfrutar de unas vacaciones. Y cuando uno está de vacaciones, uno generalmente este tipo de rutinas, las labores de evangelización o el trabajo, uno los coloca en pausa. Y eso está bien, pero uno no se puede quedar de vacaciones eternamente, porque es lo que quizás notaba Ignacio. La tentación del descanso perenne, la tentación de la buena vida, de pasear, de disfrutar, te puede absorber de tal forma que no quieras llegar a un punto de extrañar, sino de siempre vivir así. Siempre quieres vivir, pongo un ejemplo, no fue lo que yo hice, pero siempre quieres vivir montado en un yate, montado en un avión, montado en un parque, en una playa. Y la vida no es eso, la vida no todo es contemplación, por eso todo tiene su tiempo. El descanso es necesario, recargas energía, pero vuelves a tus espacios donde tratas de seguir haciendo este tipo de actividades, o lo que hagas a nivel de evangelización. O sea, no descuidar mucho nunca el hecho de que todo sale de vacaciones, pero a donde vayas llévate a Dios. De repente no estarás predicando, no estarás leyendo la Biblia, pero siempre piensa en Dios, encomiéndate en la oración, siempre déjale a Dios ese espacio para actuar en tu vida. Ignacio, sin embargo, entra no al fanatismo, sino al romance absoluto.
Si fuese una mujer, diríamos al desposorio con Cristo, al desposorio, perdón, con Cristo. ¿Qué significa eso? Que toda su alma, todo su ser lo que hacía era pensar en Dios. Y llegaba un verbo en latín y él lo conjugaba, pero para Dios. Él me ama, yo lo amo. Y eso es lo que explica un poco el texto. Por eso ese romance me llama la atención, y sobre todo creo que es una importante reflexión. Ese celo apostólico es una importante reflexión para lo que heredamos de estos santos y lo que no tenemos el derecho de cambiar. Porque los tiempos podrán cambiar, pero esta gente sudó, sufrió, fue perseguida, sus vidas estuvieron en peligros, pasaron hambre, se enfermaron, se fueron a la deriva sin saber cómo les iba a ir, para dejar unas bases de fe sólida, no para que nosotros ahora en nuestras comodidades parroquiales, en nuestros grupos de catequistas o en nuestros grupos de oración de redes, vengamos ahora a hacer una evangelización light, adaptada a los tiempos, porque eso no va tan así. O sea, sí, hay que evangelizar con los tiempos, pero no adaptarse a ellos, porque Dios es Dios ayer, hoy y mañana. Y sus preceptos, sus mandamientos son eternos. De hecho, fíjense que lo que más ejercitaba Ignacio era el primer paso de la caridad en la evangelización, era dar a conocer los mandamientos de Dios, porque en los mandamientos conocemos su voluntad. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos decir cuáles eran los innegociables de nuestros papás. O sea, ¿qué es aquello ante lo que nuestros padres o abuelos no se doblegaban? No voy a decir ejemplos, pero por ejemplo, un papá que diga: en mi casa yo no acepto mentiras, o sea, no me molesta, en esta casa no puede haber mentiras, en esta casa no se puede perder nada. Si yo dejo lo que deje, bolívares, dólares, oro en esta mesa, y viven 5 personas, son 3 hijos y la esposa y el papá, ahí no se tiene que perder nada. O otro puede ser: en esta casa tiene que haber respeto. En esta casa todo el mundo come en la mesa sin teléfono y la hora de comida se respeta. Esos eran los innegociables. Y creo que cuando tú tienes esos innegociables, que además que los recordamos hoy, hasta nos pueden soltar una risa. De repente en ese momento nos estresaba, pero hoy nos puede dar risa. Para Dios, sus innegociables, sin dejar al lado la misericordia y el amor, pero sus innegociables son los mandamientos, son su ley, es su voluntad expresada para el hombre. Porque además, como Ignacio también lo reflexiona, lo de Dios da paz, lo de Dios da tranquilidad, da serenidad. Lo del mundo te envuelve, pero siempre te mantiene como queriendo más. No te sacias, no terminas de encontrar paz, porque pareciera que no agradecemos lo que tenemos, sino que siempre vivimos alerta ante lo que pueda pasar. Yo vivo alquilado y si me piden desocupación, pero te la están pidiendo. No, pero si me la piden, pero no te la están pidiendo. Entonces vive en paz. Y si me quedo sin trabajo, pero te están botando. No, pero estás enfermo. No, yo voy a mi trabajo. Entonces, ¿por qué te preocupas de algo que no ha pasado? Toma precauciones, no seas despilfarrador, sé organizado en tu hogar, pero agradece lo que tienes, porque Dios no desampara. Hoy yo caminaba por las calles, yo veía mucha gente. Hoy salí a comprar solo y regresé ahí mismo unas cositas que necesitábamos para la casa, y yo veía a la gente vestida con ropa, con bolsita, con mucho poco, y yo decía: Dios es tan bondadoso, que inclusive hay gente que no cree en Él, que hasta lo odiarán, pero es poca la gente que vive en la calle. Sí la hay. Hay gente que de repente hace una sola comida al día, pero tiene donde dormir. Así vivan arrimados, pero Dios, y lo dije porque vi una muchacha que iba con su hijo. Yo la conocí hace años, cuando yo tenía un negocio por acá. Ella era cliente del negocio que yo tenía. Y esa muchacha tuvo hijos muy jóvenes. Y ella siempre ha vivido como arrimadita, o sea, y hoy la vi y decía: bueno, esa muchacha ha tocado duro, pero esa muchacha tiene ropa, seguramente brega su trabajo todos los días y no le falta nada. Y creo que en Ignacio vemos un poquito ese ejemplo cuando aparece la palabra providencia. O sea, Dios no nos desampara. De repente nuestros proyectos no son los proyectos de Él. Ay, que yo quiero evangelizar en Jerusalén. No, pero es que no es Jerusalén, es Europa donde te quiero. En el caso de Ignacio. En el caso tuyo, es que yo quisiera tener otro trabajo. No, pero es que yo te quiero, ahí te necesito ahí donde estás. Date cuenta que ahí donde estás, compara que te estás tranquilo o tranquila. O no te pongas a inventar. Si tú tienes tu esposa, tienes tu pareja, no te pongas a inventar otras cosas que puedan dañar esa paz que hay en tu hogar. Nosotros tenemos que ser, como cristianos, precursores de paz en nuestro hogar. Ignacio no gozó de la mejor salud en su vida,
pero lo que pudo hacer lo hizo maravilloso. Y como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. De 10 miembros con los que funda la compañía, luego son más de 1000. Fundan colegios, universidades, y los jesuitas, y ya con esto voy terminando, y lo he dicho en otras oportunidades, le dieron a la iglesia un sentido, un posicionamiento social con este tema de las universidades, de los colegios, que yo siento que no hemos sabido aprovechar. Hemos querido adaptar estos espacios a lo que el mundo exige y no a lo que Dios desea iluminar. Y cada vez pareciera que Dios lo vamos arrimando a menos horas educativas, a espacitos muy sencillos, 15 minutos, una horita a la semana, una convivencia al mes, y lo demás métale bastante tecnología, métale bastante matemática, háblele de mundo, de progreso, cuídele la autoestima. Psicólogos hablando de, bueno, cuánta barbaridad se puede ocurrir, o orientadores, muchachos que pueden tener orientaciones o distracciones de cualquier tipo y se las refuerzan en vez de iluminarlos con el amor de Dios. Y entonces esas cosas al final, yo creo que si Dios coloca la mirada y nos hace pensar en los orígenes, y los orígenes en este caso es Ignacio y la Compañía de Jesús. Esos espacios están hechos para evangelizar y educar evangelizando. Hay otro santo catalán que conoceremos más adelante, porque además es de la obra donde actualmente yo trabajo, que se llama San Enrique de Osor, catalán también, que justamente él entendía el proceso educativo como un aporte no solamente para la sociedad, sino lo más importante, para dar a conocer al Cristo de la iglesia, al Cristo revelado, al Cristo que se sacrificó y que murió por nosotros, no al Cristo que se viste de hippie y que toca guitarra y que es pana. Eso está bonito para los primeros años de vida, pero también hay que dar a conocer el Cristo de la cruz, el Cristo del amor, del sufrimiento. Así que me encanta reencontrarme primero con esta comunidad, y bueno, esto quedará ahí en nuestro canal, y ánimo, que seguiremos mientras Dios lo permita, y oraremos por todas sus necesidades, porque al final no somos nosotros. No le pongan la fe a los grupos, cuidado con eso. No le pongan la fe a los grupos a que si reza se va a lograr, no. Pónganle la fe a Dios. Dios no necesita intermediarios ni enchufados, diríamos en los términos venezolanos, para llegar a Él. Tú desde tu hogar, exprésale tu necesidad, pecador o no pecador, porque pecador somos todos y Dios te va a oír, porque Dios te ama y a mí también. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.